Hola, bienvenidos a su espacio de podcast Conexión 7D. Hoy estamos aquí nuevamente para estudiar nuestra lección del inverso de esta semana que estuvo súper interesante, pero antes de eso me gustaría darle la bienvenida a Tati. ¿Cómo estás? Bien, Salma, ¿y tú cómo te encuentras en esta semana? Muy emocionada porque los temas de este inverso, todo que ver. Claro que sí, así que les invito a nuestros amigos y a ti para que cerremos los ojos e invitemos a Dios que sea el centro de nuestra grabación. Gracias Dios por esta oportunidad, gracias por estar con nosotros, Señor. Te quiero entregar cada una de las personitas que nos está viendo, Señor, para que seas tú obrando en su vida y sobre todo de que esta lección impacte su corazón. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, antes de que empecemos con la lección, pues ya sabemos que venimos hablando un poco sobre cuáles son esas otras creencias que tienen como de pronto otras culturas que incluso encontramos hoy en la nuestra. Bastante. También, claro que sí. Pero también entender cómo todo eso viene permeado como de una cultura, de una historia y cómo lo entendemos nosotros como cristianos y por qué es importante. Así que me gustaría como que hablemos un poco del contexto de qué es esto del budismo. ¿Tú habías escuchado antes quién era Gautama? Claro que sí, el mismísimo Buda, imagínate. En esta lección nos hablaron sobre quién es Gautama y cuáles eran esos correctos que él manejaba en su día a día. Y me llama la atención algo muy específico y es que no estaba tan fuera del casillas, por decirlo así, y es que todo era correcto, todo esfuerzo, toda intención, toda comprensión y toda atención y otros correctos que él hablaba influenciaban mucho en la moralidad de la persona y la ética. Pero, ¿sabes? Había un problema en Gautama, que de toda esta recopilación de cosas buenas que él llegó y sintió el impacto, sacó a Dios de la ecuación. Y al sacar a Dios de la ecuación, pues obviamente no iba a haber permeada su vida y no iba a generar un impacto en las demás personas como era el que se esperaba. Entonces podemos ver cómo la lección trata acerca de eso y sobre todo lo importante e impactante que puede llegar a generarse en la vida de un cristiano. Claro, ahí también pienso que va un poco de la mano con este tema de la cultura al que vuelvo nuevamente, porque ellos en su cultura no hablaban de un Dios como el que conocemos nosotros. Sin embargo, pues Gautama o Buda, que es más fácil decirle Buda, me parece muy interesante su historia porque fue una persona que tenía demasiado dinero y el mismo Jesús decía como que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve, porque muchas veces vemos como a esas personas muy atadas a lo material. Exacto. Sin embargo, Excepción. Buda fue una excepción a eso, Claro. porque él estaba en medio de un palacio lleno de muchos lujos y aún así como que se atrevió a mirar hacia afuera, a ver qué era lo que pasaba en el entorno. Y ahí se dio cuenta que fuera del palacio había mucha gente que sufría, mucha gente llena de enfermedades, llena de dolor. Y él dijo como, hay algo que está mal. Y aquí es donde entramos a hacer como esa comparación con lo que pudo ver Jesús, que fue lo mismo que vio Buda. Y era como que había algo mal en este mundo. Así es, exactamente. Entonces me gusta mucho porque la lección habla acerca del ascetismo, que yo nunca había escuchado esta terminología y se refiere a ascetismo extremo que se dirige hacia la iluminación, que es esa autonegación de ciertos placeres, ciertas comodidades físicas, emocionales y otro sinfín de cosas las cuales tienden a favorecer la vida del ser humano. Entonces vemos, como tú mencionabas, que Gautama renunció a todo aquello lo cual generaba en su vida un placer. ¿Y por qué esto? Porque él deseaba sentir lo que sentían las personas que no tenían todas esas riquezas y deseaba sentir que su mente y su corazón estaba conectado con otras cosas. Entonces podemos ver cómo refleja todo esto acerca de Gautama. No tenía una idea errónea, pero como le dije anteriormente, sacó de toda esta ecuación de cosas buenas a Dios. Como resultado dio algo no tan bueno, por decirlo así. Claro. Igual él dejó como mucho esta idea de que lo importante no es lo material, porque imagínate, eso te lo dice cualquier persona y tú dices, bueno, pues que le falta cosas. Exactamente. Pero él lo tenía todo y aún así decidió dejarlo para tratar de buscar un camino en el que él sintiera paz, ¿sí? Y
si bien es cierto que lo pudo lograr de cierta manera, Sí. a su modo, nosotros podemos, aunque hoy sacar cosas muy positivas de eso, también entender que esa ecuación no va a estar completa si hace falta Dios. Exactamente. Y hablando de ecuaciones, podemos encontrar de que Jesús no ofrecía ese desapego, por decirlo así, un desapego individualista, a pesar de que la idea que tenía Gautama era súper buena, referente a estamos mal, la humanidad vive tristezas, infinidad de cosas. Había algo que hacía falta y era hacer que esa vida tuviera una nueva esperanza. Y es allí donde entra Jesús. Cuando estuve aquí en la tierra, viví una vida la cual era muy humilde, muy sencilla, pero no generaba como ese desapego y ya, sino que por el contrario mostraba que se acercaba mucho a las personas, mientras que los correctos de Gautama reflejaba como alejarse de la humanidad, estar conmigo mismo y sacar mi fuerza interior, mientras que Jesús no, por el contrario era acercarse a la humanidad, impactar la humanidad y lograr esa conexión con el cielo que generaba que las personas se sintieran impactadas. Entonces podemos ver como la diferencia que hay entre estos dos personajes y que nos relata la lección, y principalmente que a través de su nacimiento, a través de su vida y sobre todo de su muerte y resurrección, cómo impactó y nos sigue impactando en nuestra actualidad, y Jesús hizo una división en la historia de la humanidad. Entonces podemos ver cómo fue de impactante este personaje en la historia. Claro que sí. Y hay algo que me gusta mucho de lo que mencionas y es que si bien es cierto que a veces nosotros podemos encontrar en nosotros mismos como ciertas habilidades, ciertas facilidades, Sí. que no está mal, es entender también de dónde vienen, ¿no? Y Jesús sabía que su poder no estaba solo en él por ser hijo de Dios, sino que él dependía de alguien más. Y eso creo que es algo que nos hace falta mucho a los humanos, ¿no? Demasiado. Entender cuáles son esas debilidades, pero no quedarnos en ellas, sino que en nuestra debilidad es que se perfecciona el poder de Dios. Claro Y que sí. algo que me parece muy interesante también es que, aunque Jesús también se tomaba sus espacios a solas, porque en la Biblia dice muchas veces como esas ocasiones en las que Jesús tuvo que salir de, no sé, el lugar donde vivía y de pronto salir a caminar un rato para hablar con Dios temprano, donde quizás nadie más lo molestara. Era un momento necesario para él conectar primero con cuáles eran sus necesidades y conectar con aquel que suplía sus necesidades. Y a partir de eso, y hay algo que ahí menciona la lección que lo subrayé incluso de otro color porque me pareció muy lindo, y es que para Jesús su propósito no era alejarse de la humanidad, sino comprometerse profundamente con ella. Y es algo Claro. en lo que vemos como la diferencia entre el budismo y el cristianismo, y es que si bien es cierto que el budismo trae muchas cosas positivas sobre tratar de buscar la paz, sentirse como tranquilo uno con uno mismo, incluso cuando de pronto alrededor todo se está cayendo, a veces hace falta como esa mirada de, ok, y yo con esto que encuentro, esta paz que encuentro, ¿qué hago? El mundo Sí. sigue vuelto pedazos. Y entonces, ¿en qué momento entra todo como esta esperanza para otras personas? Porque si las otras personas no lo conocen, pues vamos a seguir exactamente igual. Exactamente, entonces nos refleja que no era solo desapego de las cosas materiales, sino que nos mostraba una vida transformada y abundante en él. Entonces ofrece esperanza y redención, refina motivos y deseos. ¿Sabes? Y esto me recuerda que Gautama anhelaba la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. Entonces podemos ver esta comparación. El uno anhelaba llegar a encontrar esa iluminación y poder encontrarse a sí mismo, su conexión directa, pero Jesús declaró que Él era la luz. Entonces, ¿qué más fuente que Él para poder acudir y buscarlo directamente? Claro que sí. Y allí podemos entrar a otro tema, y es que de pronto en esa búsqueda de la luz puede surgir la pregunta ¿de dónde viene el sufrimiento? Exactamente. Y es algo que hemos estado discutiendo incluso durante las otras lecciones, si las han visto, y es cómo a veces terminamos incluso echándole la culpa a Dios por permitir que en este mundo haya tanta maldad. Pero, ¿entendemos nosotros realmente de dónde viene todo ese sufrimiento? Claro que sí. Y sabes, eso me recuerda que la lección habla sobre una historia en particular y es del ciego. Entonces sus discípulos le dicen a Jesús, es que es ciego porque sus padres pecaron o este pecó, pero Jesús le dice, no, es ciego porque llegamos a este momento específico y tenía que verse mi gloria reflejada en eso. Y entonces muchas veces nosotros como seres humanos, yo le decía a Salma antes del podcast, yo le decía,
siempre me he preguntado eso, siempre logro encontrar la respuesta y otra vez me surge la misma pregunta y era, ¿por qué tenía que vivir toda esa vida ciego? ¿Por qué tenía que vivir todo eso? Solamente nos presenta como un Dios injusto, ¿no te parece? Humanamente y nosotros en nuestra mente finita pensar un Dios injusto, esperar que una persona nazca ciego para que llegue a un momento específico y lograr curarlo. ¿Por qué eso? Sirve que me expliques un poquito acerca de eso que tanto hablábamos nosotras. Claro, eso parece algo como muy egoísta, muy salido de la nada. Pero antes de llegar a esta respuesta, me gustaría que hiciéramos como una pausa y que sigamos conectados aquí en Conexión 7D. Bueno, ¿de dónde viene ese sufrimiento? Resulta que, si bien es cierto que muchas veces nuestro sufrimiento viene como consecuencia de nuestras mismas decisiones o incluso de todo el pecado que hay en el mundo que ya ha causado mucha degradación, incluso en la raza humana, en nuestro organismo, y eso nos produce muchas veces mucho dolor y sufrimiento. Y eso pudo haber sido la causa de que el ciego estuviera ciego. Simplemente estamos en un mundo lleno de pecado. Pero no es porque Dios haya dicho, ¿sabes qué? Te voy a crear ciego. Quiero que seas ciego. No, pero sí es cierto que Jesús siempre usa las cosas malas también para el bien de los que lo aman. Y eso lo vemos en esa historia que a mí me parece profundamente maravillosa. Y es como Jesús no simplemente lo dejó como un ciego más o se acercó y no sé, pude haberle dicho algo bonito y ya está, sino que él usó esa situación que estaba pasando esa persona para demostrar que el poder de Dios es más grande que cualquier cosa que nosotros podamos ver. ¿Sabes? Y eso me recuerda a la historia que yo te contaba acerca de la Antártida y fue que en 1914 un personaje se emprende un viaje con 31 hombres, todo se veía imposible y llegan a la Antártida. Pero resulta que ese barco se hunde y esos 31 hombres sobreviven gracias a que ese personaje resolvió. Y muchas veces él sintió que todo iba en contra de él y que nada le iba a salir bien. Y yo me sentía como ese personaje y como el ciego de la historia, porque es como que, ¿por qué Dios? ¿Por qué permites que esas cosas me pasen? Pero muchas veces, como tú decías, no vemos más allá, qué es lo que puede generar, qué milagro viene. Yo digo, un regalo con moño y todo, y yo aquí me estoy adelantando a las cosas, y en realidad me ahogo en un vaso de agua cuando en realidad Dios quiere darme un buen premio y una buena lección referente a lo que estoy viviendo en ese instante. Exactamente. Y que muchas veces vemos el sufrimiento como algo larguísimo porque, claro, nuestra perspectiva humana parece algo eterno. Pero recordaba que, no sé si lo han visto, había un comercial hace un tiempo sobre alguna aplicación bíblica, algo así, pero hacía la comparación de nuestra vida con una cuerda. Y era como, nuestra vida es una cuerda como de este tamaño, pero el resto de la eternidad es como el resto de la cuerda finita. Y nosotros muchas veces vemos este pedacito de la cuerda como algo muy grande, ¿sí? Y puede que el ciego durante esta parte de la cuerda haya estado ciego, pero es precisamente en medio de esa debilidad que él tenía, eso que le faltaba, que Dios pudo demostrar cuál era su poder. Y eso no solamente como, ay, yo soy Dios y quiero demostrarle a todo el mundo lo que soy, no, sino como en amor, cómo Él responde a esas necesidades que tenemos nosotros. Y también cómo Él usa eso para que el mensaje haya sido, primero, muchísimo más impactante para esa persona que lo vivió en carne propia, que a mí me parece un mensaje lleno de amor, como también lo fue muy impactante para las personas que estaban alrededor, que obviamente esperaban que si una persona nace ciega, pues el resto de su vida se va a quedar ciega porque no hay de otra. Pero entonces, como Dios pone de ese amor para demostrar que su poder es mucho más grande que cualquier cosa que para nosotros sea un obstáculo. Sí, y mira que eso me trae a colación lo que mencionábamos en un inicio sobre que Jesús es la luz. Y entonces en este mundo de realidades oscuras que en todo nuestro diario vivir vemos, hay una lucecita. Y esa lucecita trae claridad a todas esas oscuridades que hay en nuestra sociedad. Sí. Y hay otro tipo de luces que tratamos de buscar nosotros en nuestro afán de solucionar y ayudarle a Dios, y es acerca de las meditaciones. Y yo sé que Jesús meditaba, como tú lo mencionabas, pero la lección habla sobre ciertas meditaciones que hay que tener cuidado, porque es que hay una cultura detrás de todo ello y lo que se pone de moda queremos muchas veces como añadirnos a ello, adaptarlo a nuestro diario vivir y sí, tengo que empezar con yoga, tengo que empezar con tal cosa, pero ojo,
ojo, tenemos que estar muy pendientes de esto porque trae una cultura detrás de todo lo que ya mencionábamos. Y pues obviamente la cultura refuerza la idea de tú tienes tu ser propio, tú puedes sacar tu fuerza interior y eso va a contar como lo todo. Y entonces allí, para hablar un poco acerca de lo que mencionábamos sobre la paz que generaba Jesús, que es el príncipe de paz, nos venden la idea errónea de que nosotros podemos brindarnos nuestra propia paz y de que nosotros estamos en paz con nosotros mismos y que ya el resto de la humanidad ya no haya de importarnos exactamente. Entonces vemos cómo estas prácticas van en contra de la ideología que manejamos en nuestra iglesia y va en contra de nuestras creencias. Claro, que nosotros vemos muchas veces como esas meditaciones que ahorita están como cogiendo en su fuerza y es como que todo el mundo quiere meditar, ¿no? Y meditar no es malo, el problema es cómo lo hacemos. Jesús meditaba, Jesús sacaba sus espacios para poder llenar su corazón de aquella palabra que el Padre le revelaba, ¿sí? Exacto. Y para nosotros hoy en día es importante entender esa diferencia, porque la meditación que vemos afuera incluso se usa mucho también desde la psicología, hay un montón como de terapias de respiración y de meditación. Y si bien es cierto que tiene algunas cosas positivas, como para la regulación emocional y eso, a veces pues implica también vaciar nuestra mente. Y es allí cuando el enemigo puede aprenderla con lo que sea, aprovecha y lo que sea. Pero entonces la meditación muchas veces como que implica eso, pero la meditación cristiana termina siendo como yo saco un poco de mí aquellas cosas que me estorban y le doy espacio a la palabra de Dios para que viva dentro de mí y allí sí poder llegar a ser luz. Exactamente. Y sabes, me recuerda mucho cuando hablamos sobre que Jesús es el príncipe de paz y es la fuente de paz como tal. Y me recuerda a Mateo 11:28 que dice lo siguiente: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces, como si tenemos esa fuente de paz, ¿por qué buscar en nosotros mismos? Que como lo refleja en Romanos 3:23, yo te decía, no tenemos para dar nada bueno como seres humanos cuando en nuestra ecuación no entra Jesús. Cuando entra Jesús podemos hacer maravillas, pero sin Él no somos nada. Entonces nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces allí nos refleja cómo como humanos no podemos dar nada de nosotros mismos, pero cuando acudimos a esa fuente de paz, a ese príncipe de paz, pues obviamente nuestra vida va a generar un vuelco gigante y vamos a poder reflejar a otros lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Claro que sí. Y desde el budismo me parece muy interesante porque, claro, desde allí es como que la paz es el objetivo final, ¿sí? Y hacen de todo para poder llegar a esa paz. Pero desde el cristianismo nosotros ya tenemos esa paz como base. Y como bien lo decía la lección, es como aquella cosa en la que tenemos nuestra fuerza y es Jesús. Ya no se trata de que nosotros nos desvivimos tratando de buscar la paz en un mundo que está pues vuelto nada, en un mundo lleno de destrucción, sino que Jesús es esa base de paz que nos permite como a partir de allí encontrarnos con Él y vivir una vida coherente con eso. Obviamente vamos a seguir pasando dificultades porque ni modo, estamos en medio de este mundo, pero sabemos que no se trata de que nosotros nos llevamos esa carga, que es lo que decía la lección, que termina siendo algo muy pesado, es algo que por nuestras propias fuerzas no podemos hacer y cuando lo intentamos hacer puede que lleguemos a algo, pero es muy desgastante y es mucho más ligero entender que tenemos un Dios que es supremamente poderoso, que ha creado absolutamente todo y que nos brinda esa paz que nosotros necesitamos para sobrevivir en el mundo en el que estamos. Claro que sí. Y eso me recuerda que en la parte final de nuestra lección nos habla del ministerio de la curación, donde dice que el amor de Cristo actúa como un poder sanador que restaura el cuerpo, la mente y el corazón. Incluso menciona que impacta lo que son los nervios. ¿Sabes? Eso me recuerda muchísimo a la tía Elena cuando escribe en Ministerio de la Educación, de la Curación, perdón, y dice que el amor de Cristo actúa como un poder sanador en el corazón de las personas. Además, restaura el cuerpo, la mente e incluso los nervios de nuestro cuerpo. Al aceptar ese amor, la persona recibe paz, gozo y fortaleza espiritual, siendo liberada de lo que es la culpa, la tristeza y la ansiedad y experimentando salud física y emocional.
y sobre todo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Qué valioso ese texto, ¿no? Basta. Y ya para que podamos cerrar, me gustaría como que volvamos un poco a hacernos esa pregunta de por qué realmente es importante que sepamos como de otras creencias, otras posturas. Y para eso pienso yo en dos cosas principales. Número uno, que nos permite contrastar nuestras propias creencias con las de alguien más, que para mí, sobre todo como a lo largo de mi adolescencia, fue algo que me causó mucha curiosidad, ¿no? Sí. Como ver qué otras cosas creían las personas. De hecho, había un programa, no sé si lo llegaste a ver, uno que dirigía Morgan Freeman, sobre como historias de las religiones, algo así. Creo que sí. Y me parecía muy interesante porque era ver como, claro, muchas veces pensamos en la religión solamente como hay un conjunto de principios, de dogmas, pero muchas veces viene permeado de la misma cultura. Y es muy interesante ver cómo aquellas cosas contrastan con la verdad de la palabra, ¿sí? Y no se trata solamente como de que, ay, es que hay unas creencias buenas y otras malas, sino como entender que lo que dice la Biblia es la verdad y cómo nosotros filtramos con lo que dice la palabra aquellas ideas que puede tener gente como en otros contextos diferentes. Y para mí, pues es súper interesante. Y eso me ayuda a mí también como a fortalecer mi fe. Claro. Y número dos, que al permitirnos como entrar un poco a ver y entender estas creencias, podemos entender también a las otras personas y que cuando haya alguien con creencias distintas a las nuestras, como no quedarnos en blanco, como sin saber nada, sino entender cómo piensa esa otra persona, por qué piensa así, y darnos también nosotros la oportunidad de mostrar a Jesús a esas personas que piensan diferente, ¿sí? Y logran como tener esas herramientas para mostrarles al Dios en el que nosotros creemos y al Dios que tenemos. Exactamente, como entender por qué la persona piensa así, por qué actúa así, por qué su contexto cultural es así y no desde el otro foco que es juzgar o señalar o de pronto compararnos a decir, no, es que mi religión es mejor, sino tratar de que esa persona vea a Jesús a través de nuestro accionar. Exacto, y que justamente como que en el marco de nuestra lección de la apologética, entender que no se trata de ir a mostrarle a otro como con espada cuál es la verdad e imponer una religión, sino realmente mostrar a Jesús de la misma forma que él vino a mostrar a su Padre, con amor, pero también como con palabras firmes. Exactamente. Claro que sí. Bueno, me gustaría como que finalicemos con aquellas ideas de las que veníamos hablando, recordar que el sufrimiento no es algo que Dios ha puesto para castigarnos, sino que muchas veces es consecuencia de la degradación del mundo por el pecado y también de nuestras malas decisiones, pero cómo Dios usa esas situaciones para mostrar su poder y mostrarnos que no estamos solos. Claro que También otra idea muy fundamental es que el hinduismo reflejaba esa iluminación final. Pero, ¿quién es la verdadera luz y quién es el que produce paz? Nuestra fuente, que es nuestro Señor Jesús. Jesús, claro que sí. Y que a diferencia del budismo que trata como de llegar a un montón de objetivos finales, como por sus propias fuerzas, entender que a nosotros se nos ha dado la salvación como un regalo y deberíamos valorarla como tal. Claro que sí. Y entender también que la meditación bíblica, a diferencia de otro tipo de meditaciones, nos permite llenar nuestro espíritu de aquellas cosas que son realmente valiosas para poder estar más cerca de Dios y disfrutar de esa salvación que se nos ha dado como regalo. Claro que sí. Y sabes, recordarle a nuestros amigos de que no hay que dejar la mente vacía porque ese cerebrito vacío puede llegar a convertirse en taller de Satanás y lo dice la tía Lina. Entonces, para que tengamos muy presente esa parte, que nuestros corazones no deben estar vacíos y siempre deben estar en conexión con Dios. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros, a Tati también por acompañarnos por el repaso de esta lección y los esperamos próximamente en el resto de esta lección súper interesante sobre la apologética. Claro que sí, suscríbanse, coméntenos, cuéntenos qué es eso que les motivó a estudiar esta lección y sobre todo queremos saber de qué parte nos están viendo. Dios les bendiga, chao.